para las transmisiones que hacemos. Dios les bendiga a los hermanos allá que próximamente nos van a ver luego de que esta prédica sea subida a los canales de la iglesia de Vida Real, redes sociales. Amén. Continuamos entonces en nuestro estudio, ¿verdad? En nuestra serie de estudios, hermanos, hay que aprovechar. Yo les invito a que no se pierda ningún domingo porque perdemos el hilo. Es posible que podamos perder el hilo. Ya estamos terminando el libro de los Hechos. Y qué maravilloso libro. Qué cosas tan impresionantes Dios nos ha enseñado. Qué tantas cosas para la iglesia, para el fundamento de la iglesia y para el fundamento de cada uno de nosotros. Además de lo importante que es el libro de los Hechos para la iglesia y para cada uno de nosotros, hay unas historias, ¿verdad? Hay unas historias que por lo menos a mí me encantan. Las historias de lo que le pasó al apóstol Pablo y todo lo que leemos allí que aconteció. Aunque vamos terminando el capítulo 26, el próximo capítulo, ya les hago una anticipación, vamos a ver una de las historias, no sé si es la que más me gusta de Pablo, pero es una de las que más me gusta. No sé si es la que más, pero es una de las tantas, ¿verdad? El próximo capítulo, la historia que le ocurre al apóstol Pablo cuando por fin, les anticipo, vamos a hacer aquí un spoiler, cuando por fin, después de que el Señor movió todos los cables y ordenó todo, por fin Pablo se encuentra rumbo a, imagínense hacia dónde, hacia Roma, ¿verdad? Por fin Pablo llega hacia Roma. Y esto tiene una cantidad de enseñanza, pero bueno, eso es para el próximo domingo, ¿verdad? Lo que nos compete en el día de hoy es continuar en el capítulo 26 y vamos a tener el texto de lectura en el versículo 19. Por favor, abra su Biblia, capítulo 26 de Hechos, y vamos a leer del 19 al 32. Hechos capítulo 26, versículo 19 al 32. ¿Lo tenemos? Amén, 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 amén. Ok. Dice entonces la palabra del Señor: por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Vamos a darlo hasta ahí. Y luego vamos a seguir leyendo hasta el 32. Téngalo ahí, no lo vaya a cerrar porque vamos a concentrarnos en el texto. En el Evangelio, en nuestro caminar con el Señor, en nuestra vida como seguidores de Cristo, en nuestro caminar con Dios, a través del tiempo, ¿verdad? Han cambiado muchas cosas. No solo, o sea, si hacemos el recuento de nosotros, de nuestra experiencia con el Señor en el Evangelio, desde que iniciamos, desde que conocimos al Señor, desde ese momento recuerde en qué momento usted conoció al Señor, cómo lo conoció, en qué condiciones y cómo era ese momento, todo lo que tenía que ver con el Señor. Vaya haciendo un recorder y rápidamente y lleguemos hasta el hoy y usted se va a dar cuenta tantas cosas que han pasado, tantas cosas que han cambiado. De la misma forma para la humanidad, para la vida misma del Evangelio, ¿verdad? La historia misma del Evangelio, muchas cosas han cambiado. Vamos a hablar de algunas cosas que han cambiado. Por ejemplo, la cultura, ¿cierto? Nosotros nos adentramos a una historia bíblica, la palabra del Señor, que está enmarcada en una cultura específica, la cultura de los judíos. Pero el reino del Señor, el Evangelio, siguió expandiéndose. Así que desde los inicios que nos muestran las Escrituras,
Los inicios del evangelio, los inicios del caminar con el Señor fueron cambiando, porque antes solamente era un trato específico de Dios con el pueblo judío. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo a la tierra y empezó a revelarse, empezó a mostrarse, se expandió. El apóstol Pablo fue una de las personas que llevó el evangelio a lugares donde era imposible llegar, a lugares donde no se tenía en mente llegar. Así que esto fue cambiando, y la cultura donde él llegaba eran culturas diferentes. Por eso el apóstol Pablo fue llamado su llamado fue diferente al de los demás, porque él llegó a una cultura totalmente extraña, a muchas culturas extrañas. Pero el Señor lo había preparado, porque él, siendo judío, con lo riguroso que eran y todo, llegar a donde los de Atenas, a los romanos, llegar aquí a donde estos, aquellos, era una cosa complicada. Entonces, hubo un cambio ahí. Pero, por ejemplo, la tecnología, ¿cierto? El ejemplo que siempre ponemos. La Biblia nos muestra, por ejemplo, que cuando el Señor Jesús iba al templo, ¿qué hacían en el templo? Escuchaban la palabra, pero ahí no decía, abran su Biblia en el libro de Lucas, sino decía, traigan el rollo y vamos a leer en el profeta Isaías. Esa era la forma de antes, ¿verdad? Y anteriormente eran otras formas. De hecho, entre los judíos, la forma de transmitir lo que Dios estaba haciendo, la obra que Dios había hecho, era verbal. Había que contársela a sus hijos. Luego empezaron a escribir. Luego pasaron a los rollos, a los papiros, a los rollos. Luego empezaron los compendios bíblicos. Luego una Biblia. Y ahorita, ¿qué tenemos? Usted tiene ahí en su celular, ¿verdad? La Biblia. A algunos les gusta la audiobiblia, mientras van haciendo aseo, van escuchando la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, hay cosas que han cambiado, por supuesto. La cultura, la tecnología, la madurez de nosotros. Hoy de pronto muchos somos más maduros que como éramos antes en las cosas del Señor. Quizás algunos son nuevitos, apenas están iniciando un tiempo con el Señor. Seguramente en nuestro caminar con el Señor, cuando nos hemos dado cuenta a través del estudio de la palabra, cosas que creíamos que eran sagradas, que eran de parte de Dios, con el estudio de la palabra nos hemos dado cuenta que no, que eran solo doctrinas de hombres. Entonces han cambiado muchas cosas. Las experiencias personales que hemos tenido en nuestra experiencia con Dios también ha cambiado. ¿Qué decir de la música? Los ritmos musicales, ¿verdad? Yo alcanzo a acordarme cuando yo empecé a asistir a la iglesia con mi mamá en Uruaco, cantábamos con himnos, ¿verdad? Entonces, el que estaba dirigiendo habla su himno, habla el himno número tal, y ahí todos con himnos cantando, ¿verdad? Luego, yo no sé si ustedes se acuerdan de los acetatos. Ustedes colocaban los acetatos, ya son muchos años más adelante, cambiaban los acetatos, iban mostrando las pantallas, ¿verdad? Y las canciones, unos ritmos diferentes, ¿ya? Ha cambiado todo. Pero, a pesar de que ha cambiado muchas cosas, en este contexto del cristianismo, en este contexto de nuestro caminar con Dios, hay cosas que nada han cambiado. ¿Ok? Sin dudas, hay muchas otras cosas que nada han cambiado, que permanecen y que se hacen o se convierten en el fundamento de nosotros. Y además de que nada ha cambiado, yo le agrego, no deberían cambiar. Hay cosas que no han cambiado y que no deben cambiar. Aunque el hombre quiera, aunque la religión quiera cambiar, aunque por emoción o por situación o por manipulación, no deben cambiar. Hay cosas que permanecen a través del tiempo. Miremos, por favor, algunas cosas, y de eso se trata la enseñanza el día de hoy. Nada ha cambiado respecto a las cosas del Señor. Muchas cosas no han cambiado. Y hoy en el texto nos vamos a dar cuenta precisamente qué cosas no han cambiado. Porque usted me puede preguntar entonces, ¿qué cosas no han cambiado? ¿Cuáles son esas cosas que se mantienen y que deben mantenerse?
Muy bien, entonces vamos a verlo en el versículo 20, pero vamos a entrar entonces en contexto. Ok, porque recuerde la historia, para de pronto los que no están un poco ubicados, vamos a hacer un resumen rápido, tenemos tiempo. Resulta que el apóstol Pablo estaba condenado a muerte y estaba por allá reunido, estaba en juicio, digamos, contra una gente muy importante en una región donde estaba un rey que se llamaba Agripa, un gobernador que se llamaba Festo, estaban el personal más importante de los comandantes romanos y toda la gente que había ahí aparte de ellos eran importantes, todos eran importantes. Los judíos habían condenado al apóstol Pablo y el apóstol Pablo estaba haciendo su defensa. Entonces el apóstol, voy rapidito para que cojan el hilo. El apóstol Pablo entonces en su defensa, entre comillas, personal, lo que hizo fue aprovechar la oportunidad que tenía exclusivamente allí para predicarles. Sí, entre comillas, se defendió diciendo yo no he dicho nada, pero más que derramarse en prosa diciendo yo soy inocente, yo soy inocente, yo soy inocente, lo que hizo fue aprovechar para predicarles a un rey, que no era fácil, nadie tenía una audiencia tan fácil con un rey, con un gobernador, con los soldados romanos, que lo escucharan. Entonces el apóstol Pablo, guiado por Dios por supuesto, inteligente, aprovechó el momento para predicarles. Entonces todo el capítulo, casi que todo el capítulo 26 que venimos estudiando es de esa defensa, de esa prédica del evangelio. Entonces llegamos al versículo 19, donde él continúa y va a estar terminando su intervención. Dice entonces 19, lo que leímos, por tanto, o sea, él sigue hablando, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. El encuentro que tuvo Pablo con el Señor, él está contando su testimonio, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles. ¿Qué estaban anunciando? El punto número 1 de nuestra enseñanza hoy. Dice que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y lo primero que encontramos entonces en el estudio de hoy, de las cosas que no han cambiado y que deben permanecer, es ese, el mensaje y su destinatario. El mensaje del Señor es uno, no ha cambiado, no debe de cambiar. Mira, cuando nosotros hacemos el estudio de nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre leemos que estaba enseñando, que estaba compartiendo las buenas nuevas de salvación. Juan el Bautista, ¿cuáles eran las palabras claves de Juan? Arrepentíos y bautizaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús siempre lo encontrábamos. Él no estaba haciendo campañas de sanidad, campañas de milagro, campañas para que recibas. El Señor, usted puede hacer el estudio en los evangelios, siempre dice la palabra, enseñaba aquí y se encontraba, que le llevaban los enfermos, que le llevaban los endemoniados, que le llevaban, eso era otra cosa, ¿verdad? El Señor aprovechaba la oportunidad y los sanaba, pero Él siempre estaba con la intención de enseñar. Y el mensaje siempre ha sido uno. El apóstol Pablo le dice a la gente, al rey, se está dirigiendo al rey, y le dice, mira rey, yo fui obediente a lo que el Señor me llamó. Y desde un principio no he dejado de hacer eso. Fui a Damasco, fui aquí, fui allá. ¿Y qué estaba haciendo yo, rey? Para que tú sepas, y quiero que tú también lo escuches, ese era el mensaje doble que le estaba dando el apóstol Pablo a la gente. Lo que yo estaba haciendo allá, desde que Dios me llamó, es lo mismo que estoy haciendo ahora aquí, que se arrepientan. Versículo 20 dice, ahí el que estamos leyendo, dice, que también que estaba en Damasco, en Jerusalén, después fui por toda la región de Judea y a los gentiles llegué también y les decía que debían arrepentirse. ¿Sabe quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos.
Para los judíos, los gentiles eran todas las personas que no fueran judías. ¿Y Pablo con quién estaba rodeado? En ese caso, de puros gentiles. Entonces Pablo estaba aprovechando la oportunidad para decirle, mira, el Señor me ha llamado para traer un mensaje de arrepentimiento. El apóstol Pablo estaba haciendo eso, un llamado al arrepentimiento. Y siempre vamos a encontrar al apóstol Pablo como a Juan el Bautista, como al Señor Jesús, llamando a la gente a arrepentirse. Amén. El mensaje es ese. El mensaje no ha cambiado. Por otro lado, el mensaje no debe cambiar. El evangelio del Señor Jesús se trata de eso. No se trata de ser millonarios. No se trata de ser prosperados y bendecidos. Eso llegará en su momento, si a Dios le place. Pero el fundamento del evangelio es arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el mensaje que se debe predicar. Ese es el mensaje que yo debo aceptar. Ese es el mensaje que yo debo compartir. Que el Señor nos está llamando, nos ha escogido y está haciéndonos un llamado al arrepentimiento. Pero me gusta la claridad que hace el apóstol Pablo, la diferencia que hace. Dice, sígame la lectura, dice que debían arrepentirse. ¿Y qué más? Y volverse a Dios. Interesante. Y el mensaje, hermanos, adivinen qué, sigue siendo el mismo. Porque muchos nos hemos arrepentido, ¿sí o no? Muchos. En algún momento especial, en alguna circunstancia especial, ante una novedad de vida, hemos tomado una decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores. Y está bien. Por supuesto, eso es lo que debemos de hacer. Nos arrepentimos. Pero el apóstol Pablo y el mensaje del Señor es completo. O continúa. No solamente un llamado al arrepentimiento, sino un llamado a volvernos a Dios, que son dos cosas diferentes. Porque yo me puedo arrepentir y seguir normalito en mi vida en que estoy. Pero el apóstol Pablo le estaba diciendo a las personas, no es suficiente arrepentirse de tus pecados. Es necesario que nos volvamos a Dios. ¿Y sabe qué? El mensaje no ha cambiado. El Señor hoy en día, y seguramente los predicadores de antes, o sea, de años atrás, los predicadores de hoy y los predicadores de mañana van a decir lo mismo. Este es el tiempo. Claro, es que este es el tiempo porque este es nuestro tiempo. No sabemos qué pase mañana. No sabemos qué puede pasar al salir de acá. Entonces, este es el tiempo de arrepentirnos y de volvernos a Dios. Sí, este es el tiempo. Es nuestro tiempo. El mensaje del Señor sigue siendo el mismo. El llamado del Señor sigue siendo el mismo. No basta con arrepentirnos. Él también nos está haciendo un llamado a volvernos a Él. No a una religión, no a una iglesia. Volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Ahora, en este bloque, el apóstol Pablo sacó estas dos cosas, pero saltamos, no lo anoté aquí, pero yo lo busco rapidito porque más abajito, en el versículo 23, les habla de otra característica de este mensaje. ¿Cuál es el mensaje que debe permanecer? Versículo 23 dice que el Cristo había de padecer y que por motivo de ¿qué? De su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. El mensaje de la resurrección no puede ser algo aparte. El mensaje de la resurrección debe estar
en lo que nosotros compartimos. Hermanos, yo lo he dicho varias veces y quiero que usted lo tenga presente. El evangelio sin la resurrección no tiene poder. El evangelio sin la verdad de que Jesús resucitó de entre los muertos no tiene poder. Por eso el apóstol Pablo, en todos lugares donde iba, de hecho, su verdadera complicación con los judíos era por este tema de la resurrección. Con los saduceos, sobre todo, que no creían en la resurrección. Él siempre enseñaba la resurrección de los muertos. Es que si no hubiese habido resurrección, Jesús sería un personaje más. Jesús sería un profeta más. Pero la resurrección de entre los muertos le da fuerza, fundamento, le da cumplimiento a la promesa del Mesías. El poder del evangelio es la resurrección de entre los muertos. ¿Y sabe qué es lo que pasa con ese punto? Que ese debe ser el mensaje aún. Porque ese mensaje está vigente todavía. Debe estar vigente. No podemos cambiar, o no nos podemos, quizás no cambiar, sino no podemos olvidarnos de este tema tan importante de la resurrección de los muertos. Que cuando hablamos de la resurrección de los muertos, a veces algunos piensan en películas zombies, ¿verdad? Muertos levantándose. Y entonces de pronto algunos predicadores dicen, hombre, pero yo estoy como predicando una película de, no sé, de Steven Spielberg o algo así. Y yo entiendo que se sientan así, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo yo creo que también entendió por qué algunos no predicaban de la resurrección. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero téngame ahí presente de que el mensaje no puede cambiar. El mensaje entonces debe ser el mismo, el arrepentimiento, el volvernos a Dios y la resurrección de los muertos. Pero este punto se trata de que nada ha cambiado respecto al mensaje. ¿Y qué más? Y el destinatario. Volvamos al versículo 20, porque dice, sino que anunciaba primeramente a quienes, a los que estaban en Damasco, a los que estaban en Jerusalén, después toda la región de Judea, a los gentiles. O sea, ¿cuál es el destinatario del mensaje? ¿Quiénes son los destinatarios? Todos. Sigue siendo los mismos. El llamado es para todos. Todos necesitamos de este mensaje. No, ojo, y todos, me refiero a todos, ¿verdad? No que a los ricos sí, a los pobres no, o a los pobres sí, a los ricos no. Porque hay personas que dicen, no, es que los ricos no deberían de pudrirse en el infierno, ¿verdad? No, el mensaje es para todos. Incluso nosotros a veces cuando estamos dando unos pasitos en el Señor, ya nos sentimos jueces y condenamos al vicioso, al borracho, al enfermo, al drogadito, porque nos creemos más que ellos. Y el mensaje es para todos. ¿O ustedes creen que el borracho, el vicioso, no necesita arrepentirse? ¿No está necesitando volverse a Dios? Creer en la resurrección de que en Jesús hay esperanza, hay vida eterna. Hoy para nosotros eso puede ser un mensaje de fantasía fácil de asimilar, porque estamos aquí. Pero para el que no está aquí es difícil. El destinatario, nosotros no podemos determinar a quién sí y a quién no. El mensaje es para todos, hermanos. Así como el Señor algún día le plació a nosotros por su misericordia. Mira, quizá mi testimonio quizás sea diferente a esos testimonios impresionantes, que las personas dicen, la verdad, yo no sé cómo llegar a los pies del Señor, ¿verdad? Quizá mi testimonio sea diferente, ¿verdad? Porque yo nací en un hogar cristiano, entre comillas, para mí fue fácil, entre comillas, pero para otros quizá fue más difícil porque estaban sumidos en alcohol, estaban sumidos en las drogas. Tengo testimonios cercanos y ustedes seguramente también. Personas que estaban sumidas en las locuras de la carne, en depresiones, ¿verdad? En problemas.
financieros que de pronto lo podían llevar a hacer una locura. Y uno a veces dice, oye, mira ese borracho, mira ese vicioso, está perdido, ¿verdad? Y nosotros ni siquiera, a veces se nos pasa por la mente, la verdad, no, muy pocas veces, bueno, no sé ustedes, pero a veces, muy pocas veces se nos pasa por la mente decir, esa persona, ¿qué tanto necesita del Señor? Sino que criticamos, míralo, ¿ves? Y eso que hoy es lunes y todavía están borrachos, ¿ves? Y eso que es lunes y míralo ahí donde vienen. El mensaje del Señor es para todos. Pero aparte de esto que estamos hablando, que hay cosas que no han cambiado en el Señor, el mensaje y el destinatario, nada ha cambiado. Pero otra cosa que nada ha cambiado, segundo punto, es nuestra parte. Eso es algo que a través del tiempo tampoco ha cambiado. ¿Y sabe qué? No va a cambiar. Nuestra parte, es decir, lo que me toca a mí, ¿verdad? En nuestro caminar con el Señor, en nuestra experiencia con Dios, hay cosas grandes que Dios hace. Dios hace su parte, pero hay cosas que me toca a mí. Y eso que me toca a mí, esa es mi parte, nuestra parte, eso no ha cambiado. No es que eso era antes para los que tenían que hacer aquello. No. Hoy en día nosotros, aún en los caminos del Señor, tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y sabe qué es lo primero que usted y yo debemos de hacer? El punto anterior. Ya sabemos entonces que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que volver a Dios. Eso es lo primero que me toca hacer a mí. Entonces, si estamos hablando que hay cosas que no han cambiado y que no van a cambiar en nuestra relación con Dios, lo primero que vamos a encontrar es que yo tengo que obedecer y cumplir lo que acabamos de decir, cristianos o no, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos diariamente. Cristianos o no, tenemos que volvernos a Dios todos los días, porque la carne siempre va a tirar a desviarnos. La carne siempre va a tirar a llevarnos para un camino contrario. Pero el Señor hoy nos está recordando que esto nos toca a nosotros. Es lo primero que tenemos que hacer, arrepentirnos, volvernos a Dios. Ahora, quizás alguno dice, pero después de esto, ¿qué viene? Ok, yo me arrepiento, ¿verdad? Me vuelvo a Dios. Ahora, ¿cómo sé que estoy bien? Bueno, el apóstol Pablo, mire lo que dice el apóstol Pablo, ahí mismo en el versículo 20, en la última parte, entonces dice, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. O sea, tú y yo tenemos que dar frutos. Tú y yo, en nosotros se tiene que ver lo que Dios está haciendo. En nosotros se tienen que notar las obras dignas de arrepentimiento de que somos nuevas criaturas. Tenemos que dar frutos, se tiene que notar en nosotros que hemos tomado una decisión. Nuestra experiencia con Dios, nuestra relación con Dios no se basa únicamente en un domingo. No se basa únicamente en un momento, en una casa de fe, en un ratico, en una oración. Eso es lo que nosotros hemos pretendido hacer. Eso es lo que el hombre ha intentado hacer. Eso es lo que el hombre, nosotros mismos, hemos querido creer que es así. Que nuestra relación con Dios, que nuestra vida con Dios, que nuestra comunión con Dios se puede basar, sí, ¿por qué no? En un domingo y ya. ¿Qué tanto? Fueron 2 horas, 120 minutos. ¿Cuántos segundos? Un pocotón, Señor, ya, está bueno. ¿Verdad? Nosotros mismos, el ser humano en general, es quien ha colocado condiciones de cómo deben ser las cosas. Pero la verdad es que esto nos toca a nosotros.
Y en nosotros se debe de notar el fruto. En nosotros se debe notar algo diferente. Y eso no le toca al hermano de al lado. Eso nos toca a nosotros. Eso es lo que hace parte de lo que yo tengo que hacer de nuestra parte. Amén. Amén. Dios hace lo suyo, pero a nosotros también nos toca una parte. Mantener nuestra relación con Dios también hace parte de nuestra parte. También hace parte de nuestra parte. ¿Verdad? También hace parte de lo que me toca. Mantener, palabra clave, mantener nuestra relación con Dios. Miren lo que dice el versículo que se me pasó acá y no lo anoté. Aquí el 22 dice: así que habiendo recibido ayuda de Dios, fíjese esto, así que habiendo recibido ayuda de Dios, ¿cómo nosotros, la pregunta sería, cómo nosotros vamos a recibir ayuda de Dios? Y la palabra clave es manteniéndonos en relación con Dios. Nosotros somos descarados a veces, la verdad. Hay que decirlo. Porque nosotros queremos escuchar a Dios, recibir de Dios, obtener de Dios todo lo bueno, pero nosotros no tenemos una relación con Dios. Aquí hay varias parejas, hay varias familias, y estas familias, estas parejas, tienen algo en común, que tienen una relación diaria, tenemos una relación diaria con nuestra familia, ¿verdad? Mantenemos una relación diaria con nuestra pareja, entonces lo conocemos, sabemos lo que dicen, distinguimos su voz, es más, sabemos cómo se sienten al verlos físicamente, si están tristes, contentos, le pasó algo bueno, algo malo. Me gusta que el apóstol Pablo dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, y muchos de nosotros queremos recibir todas las ayudas de Dios en todas las áreas nuestras, porque necesitamos ayuda de Dios, pero no queremos mantener una relación con Dios. Y tengo que decirlo, no funciona así, hermanos. Es algo de nuestra parte, es lo que me toca a mí. A mí me toca mantenerme en el Señor. A mí me toca mantener una relación con Dios. Ese es mi trabajo. Ese debe ser mi sacrificio, mi esfuerzo. No el de mi mamá, no el de mi hermana o el de mis suegros o el de mi papá. Eso me toca a mí, no el de mi esposa, no el de mi esposo. Eso me toca a mí, a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo sigue diciendo que recibió ayuda de Dios, versículo 22, habiendo recibido ayuda de Dios, continuó, porque está hablando en primera persona, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Es decir, algo que nos toca hacer a nosotros también es hacer lo que el apóstol Pablo continuó haciendo, y fue testificar. Hermanos, eso hace parte también de nuestra relación con Dios. Testificar. Continuar testificando de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios está haciendo. Tú y yo debemos testificar de las obras de Dios en nosotros. Tú y yo debemos continuar declarando, testificando, dando testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El apóstol Pablo en ningún momento se detuvo.
Juan el Bautista, incluso allí cuando lo cogieron preso, tampoco se detuvo. El Señor Jesús, estando en la cruz, incluso no se detuvo de dar esperanza a los presos que le dijeron, a uno de ellos que le dijo, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Señor le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. El Señor no se detuvo en ningún momento. Eso hace parte de nosotros, hermanos, de lo que nos toca a cada uno de nosotros, seguir testificando de Dios. Hoy algunos dimos gracias por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hoy algunos testificaron de lo que Dios hizo y de lo que estaba haciendo. Eso es lo que debemos de continuar haciendo, pero con otros afuera, no solamente aquí. Para que otros sepan, para que otros escuchen, para que otros se llenen de esperanza en que el Señor también les quiere bendecir a ellos. Amén. Esas son cosas que no han cambiado, ¿ok? Esas son cosas que no han cambiado y ¿saben qué? No van a cambiar, ¿verdad? La salvación es personal, lo dice la Biblia y siempre lo hemos escuchado así. Eso no va a cambiar, sigue siendo personal. Dios sigue haciendo milagros en nosotros, sí, eso no va a cambiar. Yo tengo que hacer algo, sí, eso tampoco va a cambiar. Hay cosas que no han cambiado. Y respecto al Señor, eso no ha cambiado. Ahora, quiero que veamos algo interesante ya para ir culminando, porque hemos dicho que tanto el mensaje como el destinatario, como lo que nos toca a nuestra parte, no ha cambiado a través del tiempo. A través del tiempo eso se ha mantenido, pero hay algunas cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Que tampoco han cambiado y lo peor es que no van a cambiar. Entonces vamos a seguir leyendo, por favor. Vamos por el versículo 22, ¿verdad? El tema es que el apóstol Pablo entonces termina allí como que de dar su defensa y aprovecha el momento para predicar y sigue contando el testimonio, porque lo que le estaba diciendo es que en el versículo 22 lo que le dice es que él había recibido de parte de Dios ayuda, fortaleza para seguir predicando, para seguir llevando el mensaje. Es el testimonio que le está contando al rey Agripa y a todos los demás. O sea, el apóstol Pablo ahí bien emocionado, predicándole, dando el testimonio, como el pastor Freddy cuando aquí se emociona y me toca callarme por el tiempo. Fíjese lo que pasa en el versículo 24. Mientras Pablo decía esto, en su defensa, Festo, que era el gobernador, dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. ¿Verdad? Y sabe, hay cosas que no han cambiado y tristemente van a permanecer, y eso es una de las cosas que no han cambiado y que van a permanecer. Los que no creen. Hay personas que no creen en el Evangelio y lo están escuchando y están viendo el poder de Dios y no van a creer, hermanos. Y por eso nos llaman locos, nos llaman ignorantes, fanáticos, religiosos, porque hay gente que no cree en el Evangelio. Esta es una verdad que debemos asimilar, que debemos de tomar y no va a cambiar. Muchas personas van a seguir en sus malos caminos y no van a creer. Para quienes están lejos y desconocen de los caminos del Señor, esto es locura. Para los que están lejos, apartados del Señor, esto es locura. Pero para nosotros, ¿saben qué es? Me encanta la respuesta del apóstol Pablo. Y me encanta porque Festo, llegaron los chiquitines, me encanta porque Festo lo quiso callar. No se me desconcentre, trate de no desconcentrarse. El gobernador Festo trató de callarlo, pero me gusta la respuesta del apóstol Pablo. Mira lo que dice. Dice, estamos en versículo 24 cuando lo mandaron callar, y el 25, mire lo que dice Pablo. Pero Pablo le respondió,
no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Qué tremenda respuesta, qué tremendo ejemplo para nosotros. Si es a veces a nosotros que nos dicen locos religiosos y uno que dice que va, pecador, te vas a morir en el infierno, ¿viste? ¿Verdad? Porque no te están metiendo conmigo, sino con Dios. Hijo del diablo, ¿verdad? ¿Y hasta qué? Ven, vamos dando los puños santos para que vea. ¿Verdad? Pero me encanta el apóstol Pablo porque le dice con responsabilidad, con decoro, ¿verdad? Con fuerza, con actitud. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Para muchos esto es locura, pero para nosotros son palabras de verdad. Siempre va a existir quienes no creen, hermanos. Siempre van a existir. Mire, hay personas, aunque vean el milagro ahí, aunque lo vean en su vida, en su propia vida, no van a creer. Y van a atribuirle eso a la suerte o a cualquier otra cosa. No van a creer. Ahora, no solamente están los que no creen, también están los que casi creen. Porque mira lo que dice, sigamos leyendo. Entonces, Festo dijo, ¿estás loco, Pablo? ¿Qué te pasa? Y ahí le responde Pablo, en el 26, mire lo que dice Pablo, porque el rey, ahora, primero Pablo se dirigió a Festo y le dijo, Festo, lo que estoy hablando, excelentísimo, con respeto, excelentísimo Festo, lo que estoy hablando no es vascuencia, no es mentira, no es locuras, son palabras de verdad. Y después se le vino al rey y le dijo, porque el rey entiende estas cosas, como diciéndole en otras palabras, Festo, es que tú no entiendes, pero el rey sí entiende. Dice, porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Y lo confronta, mire, versículo 27. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? No lo deja responder. Le dice, yo sé que usted cree, ¿verdad? Claro, lo metió en la peña. Bueno, Pablo inteligente, ¿verdad? Por si iba a decir cualquier otra cosa, le dijo, ¿usted cree en los profetas? Yo sé que usted cree, en confianza, ¿verdad? Pero mira la respuesta del rey Agripa. Entonces Agripa II le dijo a Pablo, hay otras versiones que me gustan más, pero dice, en poco tiempo, Pablo, me persuadirás a que me haga cristiano, ¿verdad? Y en otra versión dice, si me quedo un tiempo más, me convierto a cristiano, Pablo. Me estás convenciendo, Pablo, ¿verdad? Así que también nos vamos a encontrar con los que casi creen. Los que casi creen son los que escuchan el mensaje, los que creen en el mensaje, los que les gusta el mensaje, pero no toman una decisión en su vida. Y lastimosamente, las iglesias, lastimosamente hay muchas personas que casi creen. Sí, yo sé que Dios existe, por allá arriba, yo sé que Dios existe. Y me gusta la prédica, me gusta escuchar la palabra, ¿verdad? Me gusta y tal. Y yo creo en el Señor. Pero dicen como Pablo, dicen como el rey Agripa, uy, pastor, casi me convierto, ¿verdad? Casi me convence, pastor. Estuvo buena la prédica y casi que cambio. Lastimosamente, son cosas que no han cambiado y que van a permanecer. Los casi, ¿verdad? Y mire, para este casi hay varios motivos. Para este casi hay varias excusas. El rey Festo tenía, por un lado, que complacer a los judíos y por eso sabía toda la verdad de los judíos, pero por otro lado servía al César, servía a Roma. Así que no podía decir que sí o que no, porque si decía que no, estaba en contra de lo que él había aceptado, que sabía que era verdad. Y si decía que sí, entonces se iba contra Roma.
Y el rey tenía las razones y las excusas, pero hoy nosotros tenemos un montón de excusas y razones para decir casi que entro en una verdadera relación con Dios. Casi que tomo la decisión. Ojo con esto, hermanos. Porque algunos creerán y aceptarán el mensaje, pero no querrán entregar su vida al Señor. Seguirán siendo iguales. El mensaje solo será un buen mensaje. La prédica será una buena prédica. El domingo será un lindo culto. Pero seguirán siendo los mismos. Continuarán siendo los mismos. Hasta el día en que definitivamente se tome una decisión radical. Que cada uno tome una decisión radical en sus vidas. Y por supuesto que también entre las cosas que no han cambiado y van a permanecer son los que creen. Este tercer punto se refiere a las personas y son las cosas que no han cambiado a través de la historia del cristianismo y que van a seguir siendo iguales. O sea, personas que no creen, personas que casi creen y las personas que definitivamente han creído. Hermanos, quiero decirles que el Señor no ha cambiado. El Señor Jesús sigue siendo el mismo. Yo no lo digo, su palabra lo dice. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ¿sabe qué? Cuando somos de los que creen, porque esto es lo que pasa, pero no hablamos de las consecuencias. Yo solamente quiero decirle de las consecuencias de los que creen. Los que creen, la Biblia lo dice, ¿verdad? A los que creen en Él, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero ojo la claridad que hace la Biblia. A los que creen, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y todo lo que le estaba pasando a Pablo, mire qué dice el versículo 29. No, el 30. Dice, el rey, el gobernador, Berenice, que era la esposa del rey, y los que estaban sentados con ellos se levantaron. Como quien dice, bueno, ya Pablo, se acabó la cosa. Y mientras se retiraban, hablaban entre sí diciendo, oye, ¿sabes qué? Este hombre no ha hecho nada. Nada que merezca muerte o prisión. O sea, en otras palabras, lo estaban declarando que inocente. Agripa II, mire lo que le dijo a Festo, que era el gobernador, este hombre podría haber sido puesto en libertad hoy mismo, pero como él dijo que quería ir donde César, ese es su derecho como ciudadano romano, así que al César se va, ¿verdad? O sea que si algunos critican, algunos eruditos en la palabra dice, Pablo cometió un error al apelar al César. Algunos lo critican. Pero la verdad es que todo esto era plan del Señor porque el Señor le había prometido a Pablo que iba a ir a Roma. Y adivinen dónde estaba César. En Roma. Así que la conclusión que quiero terminar es que a los que creen, a los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y el Señor no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Vamos a orar, por favor, colóquese de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora, ya me pasé el tiempo. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos has regalado de escucharte. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor Jesús, de recibir tu palabra. Gracias por el alimento a nuestra vida, el alimento que necesitamos. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Muchas gracias, Padre Celestial, porque hoy hemos recibido de ti. Y creemos que tú nos has dado hoy lo que cada uno de nosotros necesita. Solo nos basta pedirte, por favor, Señor, que hoy lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Que esta palabra se convierta en vida en nosotros. Que esta palabra se convierta en verdad en nosotros.
Que esta palabra dé fruto en mi vida. Dígaselo a Él. Señor, yo quiero que esta palabra dé frutos en mi vida, Señor. Y por favor, ayúdame también a compartirla con otros. Ayúdame a compartir tu verdad con otros. Ayúdame a compartir la esperanza que hay en ti con otros, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Muchas gracias. Dele gracias al Señor un rato allí. Dele gracias al Señor por la palabra. Dele gracias al Señor por su presencia. Dele gracias al Señor por este momento. Gracias. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu salvación, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú has hecho y por lo que harás. Creemos que tú eres un Dios que cumple tu palabra. Creemos que tú eres un Dios que hace justicia. Gracias te damos. Muchas gracias te damos en esta hora, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial.